Aditivos y sistemas para la acidificación matricial. Solventes mutuales. Generalidades. Los solventes mutuales son definidos como aquellos materiales específicos que son solubles tanto en petróleo como en agua. Ahora bien, los solventes mutuales poseen solubilidad tanto en fluidos base agua o aceite. Por eso son aditivos frecuentemente utilizados en los sistemas ácidos, especialmente en arenisca, donde es muy importante mantener mojados por agua todos los sólidos presentes. Ahora bien, el solvente mutual más utilizado en los sistemas ácidos es el denominado EGMBE, conocido comercialmente como el Musur. U66, butiloxetor o butil celosorbe. Este es muy beneficioso porque es miscible en hidrocarburos y en agua, ayudando a mantener la formación acuomectada. Ahora bien, tiene la propiedad de mantener en solución los inhibidores de corrosión y garantizar la compatibilidad de los inhibidores con los corrompedores de emulsiones y otros aditivos. Repito, garantizan la compatibilidad de los inhibidores con los rompedores de emulsión y otros aditivos. Ahora bien, su propiedad más importante es la de reducir la absorción de los inhibidores de corrosión en partículas de arcillas no disueltas por ácido, lo cual podría causar estabilización de emulsiones, bloqueo por agua y otros daños debido a partículas finas móviles al finalizar el tratamiento por ácido. También ayuda a mantener la formación mojada por agua, ya que mantienen los surfactantes catiónicos en solución, pero transportan surfactantes aniónicos hacia la formación. Del mismo modo, el solvente mutual reduce la tensión superficial del ácido reactivo, lo que facilita la recuperación del ácido gastado e inclusive la limpieza del pozo. Ahora bien, debido a sus propiedades, mantiene en solución al inhibidor de corrosión, que es por lo general un surfactante catiónico, y le impide absorberse sobre la superficie de la tubería, por lo cual tienden a limitar la efectividad de los inhibidores de corrosión y frecuentemente la concentración de estos últimos debe ser incrementada en el sistema de tratamiento cuando se usan solventes mutuales. Ahora bien, los solventes mutuales se usan normalmente en el preflujo de hidrocarburo antes del ácido y siempre que se vayan a inyectar mezclas de hidrocarburo al pozo, por lo general en concentraciones del 5 al 10% del volumen de ácido, lo que incrementa el costo del tratamiento. Pero las concentraciones comprendidas entre 3 a 5% son más adecuadas y su uso debe ser evaluado antes del tratamiento, por supuesto si el pozo lo amerita, ya que en exceso pueden precipitarse, repito, ya que en exceso pueden precipitarse en las sales que se hayan solubilizadas en el ácido gastado. Adicionalmente, pueden generar la separación de los aditivos del ácido en la cisterna. De igual modo, puede utilizarse en todas las etapas del tratamiento en la que no haya que usar agentes desviadores, ya que garantiza la recuperación de los fluidos inyectados y mejora muchas otras propiedades. En líneas generales, sus principales aplicaciones son las siguientes. En soluciones ácidas o en preflujo o proflujo, repito, en soluciones ácidas o en preflujos o postflujos de gasoil. En concentraciones típicas del 10% de volumen sobre volumen, pero su rango de uso oscila de 2 a 50% volumen sobre volumen. De igual manera, para la reducción de la saturación de agua en la cercanía de la cara del pozo, por disminución de la tensión superficial del agua, previniendo por supuesto bloqueo por agua. Asimismo, solubiliza una porción de agua dentro de la fase de hidrocarburo, minimizando por lo tanto la cantidad de saturación de agua irreducible. Igualmente, proporciona acuomectación a la formación, manteniendo por lo tanto la mejor permeabilidad relativa para la producción de crudo. Igualmente, previene de finos insolubles provenientes de la oleohumectación. Igualmente, estabiliza las emulsiones. De hecho,
mantiene las concentraciones necesarias de surfactantes e inhibidores en solución, ayudando a prevenir la absorción de esos materiales dentro de la formación. Entre los principales tipos de solventes mutuales tenemos el ECBEC, anteriormente mencionado, tenemos el dietilen-glicol monobutil éter, así como también los éteres glicores modificados. Alcoholes. Generalidades. Son comúnmente utilizados en tratamientos ácidos para remover bloqueo por agua, mejorar la recuperación de fluido, retardar la reactividad del ácido y disminuir el contenido de agua en el tratamiento en formaciones sensibles al agua. Sin embargo, su efectividad es limitada considerablemente. Ahora bien, las mezclas de alcoholes como el metanol o el isopropanol pueden ayudar a recuperar el ácido en la estimulación de pozos gasíferos, especialmente para eliminar bloqueos por agua. Esto se debe a que el alcohol disminuye la tensión superficial de los fluidos ácidos sin que se absorban en las formaciones como un surfactante. Igualmente, los alcoholes reaccionan con el ácido clorhídrico por encima de los 185 grados Fahrenheit para producir cloruros orgánicos que envenenan los catalizadores de la refinería en operaciones de downstream. Por tanto, los alcoholes deben usarse solo como aditivos en la acidificación, valga la redundancia, en la acidificación de pozos gasíferos y debe restringirse a la estimulación de pozos por debajo de esta temperatura. Ahora bien, el metanol puede agregarse a las etapas del ácido en pozos gasíferos, donde se formarán hidratos de gas en el fondo. Sin embargo, este es un problema potencial en completaciones profundas, donde puede ocurrir gas que se enfríe en el pozo, así como en pozos de almacenaje de gas, valga la redundancia. Ahora bien, las concentraciones máximas recomendadas de alcohol para estimulaciones es metanol 25% e isopropanol 20% del volumen total del ácido, o en base al volumen del ácido, disculpen. En líneas generales, el metanol no es muy seguro. Su uso debe considerarse solo cuando es absolutamente necesario. De hecho, el metanol es un solvente mutual inferior. Por tanto, puede ser producente o beneficioso combinarlo con ECBEC o similar. Ahora bien, el isopropanol es un solvente mutual sumamente efectivo. De hecho, para pozos petrolíferos solo deben utilizarse surfactantes, solventes mutuales o gas como nitrógeno y dióxido de carbono como recuperadores de ácidos gastados. Ahora bien, entre su clasificación podemos hablar un poco más. Por ejemplo, me permite remover bloqueos por agua, donde el alcohol reduce las fuerzas capilares dentro del yacimiento, permitiendo una más fácil remoción de la fase líquida. Adicionalmente, para la recuperación rápida del fluido, es decir, los alcoholes usados en los fluidos de tratamiento también aumentan la velocidad de vaporización de la porción de agua, permitiendo una desaturación más rápida del agua en el yacimiento gasífero. Igualmente, en cuanto a la reactividad del ácido, es proporcionalmente reducida mediante el tipo y porcentaje de alcohol agregado. Asimismo, en base al contenido de agua, en aquellas formaciones que contienen arcillas sensibles al agua, se utilizan alcoholes en el tratamiento en una porción o en toda el agua de disolución. En pocas palabras, y como habíamos dicho anteriormente, los tipos de alcoholes que se utilizan bajo estos escenarios, estamos hablando del metanol en un 30% o más del volumen o isopropílico máximo 20%, como se había establecido anteriormente. Haciendo un repaso de las desventajas de su uso, podemos decir la siguiente. En concentraciones efectivas se requiere que éstas sean iguales o mayores al 20% para lograr su efectividad. En cuanto al costo, las grandes concentraciones de alcohol hacen costoso el tratamiento aún más. Ahora bien,
En relación al punto de inflamación, su punto bajo de inflamación, tanto para el isopropanol como el metanol, presentan riesgos elevados de fuego, es decir, explosión e incendio durante las operaciones de estimulación. Ahora bien, su corrosividad. Las mezclas alcohol-ácido aumentan la corrosividad, por lo que se hace necesario utilizar una elevada concentración de inhibidor. Asimismo, en aquellas mezclas que no contengan alcohol. De igual manera, generan reacciones adversas, es decir, en aquellas formaciones salinas que presenten altas concentraciones de sólidos disueltos, pueden precipitar sales en presencia de los alcoholes. De igual manera, presenta cierta incompatibilidad, es decir, es incompatible con algunos crudos, tanto el metanol como el isopropanol, por lo cual deben ser realizadas pruebas de compatibilidad antes de llevar a cabo un tratamiento ácido. Igualmente, con el uso del ácido clorhídrico en aquellos pozos con temperaturas mayores de 200 grados Fahrenheit que sean tratados con este ácido, es posible la no deseada formación de cloruro de metilo, el cual puede generar un daño aún mayor durante los tratamientos matriciales.